Perfecto. Bueno, como les decía, pues este es uno de los encuentros que hemos organizado ya periódicamente, el encuentro Virtualidad Diálogos desde nuestras experiencias. Es un espacio que es producido por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle. Eh, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, pero con la pandemia y todas las normas y restricciones de confinamiento y demás, eh, decidimos empezar a hacerlo más frecuentemente y establecer un diálogo con los profesores de la universidad para que nos cuenten sus experiencias con lo que hemos denominado presencialidad asistida por tecnología o sus experiencias pedagógicas, didácticas, bueno, en este tiempo de contingencia. La idea es saber un poco y conocer un poco cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y qué estrategias estamos usando, qué herramientas y cómo han sido los resultados de esa experiencia en este tiempo con el uso de las tecnologías. Para el día de hoy nos acompaña el profesor Jairo Guerrero Bueno. Él es profesor del programa de tecnología en logística de la sede regional de Jumbo. Él nos compartirá su experiencia con la charla Experiencias de la presencialidad asistida por tecnología. El profesor Guerrero reseña su presentación así. El proceso de adaptación a la presencialidad asistidas por tecnología nos planteó repentinamente una serie de inquietudes sobre la efectividad en elementos como comunicación, monotonía, atractividad, ambientes de aprendizaje y métodos de evaluación. Entonces, vamos a conocer un poco cuál fue su experiencia. De nuevo, les agradezco por estar aquí. Agradezco muchísimo al profesor Jairo Guerrero por haber aceptado la invitación a este espacio. Eh, el profesor, como los últimos invitados que hemos tenido, respondió una encuesta que hicimos a varios profesores, que hicimos a todos los profesores en la universidad, y a partir de allí, pues, lanzamos esta invitación que él muy generosamente aceptó. Y bueno, espero que podamos aprovechar al máximo su experiencia y pues ya el profesor nos dirá si las preguntas se las podemos hacer durante la presentación o al final, bueno, como le quede más cómodo. De todas formas, muchas gracias de nuevo por asistir. Recuerden que está la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual y vamos a ir y al final, pues va este espacio y este video, pues va a quedar guardado para su posterior consulta. Así que muchas gracias y profesor, tiene usted la palabra. Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien todos en este momento? ¿Están escuchándome bien? Sí. Sí, sí, profesor, sí le Bueno, escuchamos bien. agrego algo más. Soy docente de la Universidad ICESI hace unos 25 años. Soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana año 87. Tengo una maestría del 2011 de la Universidad Javeriana en Ciencias de Ingeniería. Y soy docente también del programa de la maestría de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana como hora cátedra. También soy de la cátedra de ICES, hora cátedra de ICES y también soy de la cátedra de la Universidad del Valle. También soy consultor y pues tengo otras actividades personales con las cuales pues me desempeño. Esa quería agregarles eso por si alguien quería profundizar más en el conocimiento de una pregunta que todos nos hacemos siempre: ¿Who are you? ¿Quién es usted? Bueno, yo les tengo una presentación. En la presentación, si ustedes me quieren ir, esto es un diálogo, o sea que voy presentando y te voy contando lo que yo viví en mi experiencia con el empuje que nos hizo la pandemia a estas experiencias de la presencialidad asistida por tecnología. Entonces me pueden ir preguntando, creo que todos tienen el micrófono o levantan la mano, no sé, que sea lo mejor o para el final, como se sientan más cómodos, ¿vale? Entonces voy con la presentación. Como ustedes pueden ver, el título, primero que todo arranquemos por el título. Yo he tenido, como estoy en 3 universidades, he tenido experiencias distintas. La Universidad del Valle creo que ha sido la única que tuvo claridad en escribir el título correcto: presencialidad asistida por tecnología. Las otras universidades se lanzaron, nos querían empujar, y lo digo empujar de una forma muy agresiva,
cursos gratis de virtualidad y tomé cursos de virtualidad, pero realmente eso no era lo que yo estaba viviendo y fue algo totalmente diferente. Esa es mi primera experiencia y se los comparto. Entonces, cuando comienza el tema de la pandemia, es un cambio muy grande para nosotros, de todos los que estamos en la calle y somos personas muy activas en el ir y venir. La primera pregunta que yo me hago y que me dice, vamos a improvisar. Entonces, improvisamos. La pregunta, ¿qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué es educación virtual? Estoy preparado para la educación virtual. Ni virtual ni presencial, todo lo contrario, no estamos listos. Entonces, estos son los interrogantes que me planteé en ese ir y venir. Y estos días conversaba con un colega de la Universidad de ICES y me decía, nos equivocamos a la entrada, a la salida y nos estamos equivocando en la entrada. Luego me pueden preguntar por qué estoy diciendo esta frase. Bueno, entonces, la primera contradicción que yo tuve en mi mente, ¿sí?, fue el tema de comunicación. Entonces, tenía en mi cabeza que el lenguaje corporal era muy importante. El ya no tener a mis estudiantes frente en el salón de clase me impedía ver ese lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal. Entonces, ahí comenzamos a tener ya la primera experiencia, el primer interrupto de comunicación. Entonces, lenguaje corporal, a mi juicio, me parece que es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Esa interacción es lo que uno le llaman, a veces los médicos le llaman el ojo clínico. Uno frente a un grupo de personas está observando y uno se está dando cuenta si le están entendiendo o no le están entendiendo. O es el momento de abrir la puerta para unas preguntas. En este momento yo no las estoy viendo a ustedes. Entonces hace mucho más difícil la comunicación y ese lenguaje corporal me parecía a mí y me parece muy importante todavía. Creo que con esta experiencia, y esta es la meta, contarles yo mis experiencias, fue una primera movida del piso, ¿cierto? Entonces, importante el tema de la comunicación. Luego aparecieron unos conceptos dentro de este tema de comunicación. Si podíamos hacer entonces las clases sincrónicamente, o sea, en tiempo real. La otra era asincrónica. Entonces recurría a un colega de la Universidad del Valle, Leonardo Rivera, director de tesis de maestría y de doctorado, que me enseñara sobre el tema de hacer videos. Entonces me sugirió un software OBS, que es uno de los mejores softwares para hacer videos. Y tuve mis primeros aprendizajes, mis primeros pininos con ese software. Pero es difícil, era difícil hacer esa cumbre de aprendizaje. Entonces, eso también me llevó a otro tema, que uno tiene una visión limitada. Si estuviera yo haciendo unos buenos videos, haciendo un esfuerzo grande, por eso partí del tema de la comunicación. El lenguaje corporal ya no existe, se pierde. Es muy limitado, está en una pantalla y uno ya no observa el grupo de personas. De ahí se deriva algo muy interesante que lo vi con todas las universidades. De esto no se escapa ninguna, una saturación de software. Entonces comenzaron a llegarle a uno, use Menti, use Paint Tablet, arranqué el curso de virtualidad en el ICESI, totalmente gratis. Y el tema se volvió un tema de software. Yo veía a mis colegas que se concentraban, pensaban que entre más software utilizaron, estaban haciendo mejor su trabajo. Entonces veía cierta angustia. Personalmente yo no me dejé angustiar mucho en ese aspecto, porque cuando uno sabe para dónde va, pues cualquier camino le sirve. Entonces, si usted no sabe qué realmente estamos enfrentando, esta nueva experiencia de pasar de lo presencial a la presencialidad asistida por tecnología, pues
era difícil saber cuál era el camino a escoger. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, gracias. Todo bien. ¿Todo está claro? Sí, todo está claro. Como el agua del río Cauca, o casi, digamos. Bueno, luego otra experiencia que comencé a vivir fue la monotonía, el 3 en 1. El 3 en 1, ¿qué quiere decir esta expresión? La casa se me volvió 3 cosas simultáneamente. Mi casa era el centro de trabajo, mi casa se volvió el centro de descanso, el centro de entretenimiento. Ese ambiente, ese contexto, yo creería que también fue muy saturador. Entonces ahí aparecen otros escenarios que son pantalla 1, pantalla 2. ¿Por qué le llamo pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3? Porque era o la pantalla del celular o la pantalla del computador. Estoy seguro que todos los docentes que están en este momento tenemos 2 pantallas, un portátil y un PC de escritorio. Pero adicionalmente a eso, cuando íbamos a nuestro descanso, nos metíamos a descansar en otra pantalla, la pantalla del televisor. Entonces, realmente comenzamos a vivir la experiencia de saturación de las pantallas, que considero que eso no fue muy productivo ni para el descanso ni para el tema de entrar en ese proceso de convivir prácticamente 24 horas con cualquier tipo de pantalla. Adicionalmente a eso aparecieron otras actividades complementarias. Entonces, ya que lo ven usted en la casa, entonces vea que ayúdeme aquí a hacer el almuerzo, venga, ayúdeme a hacer el desayuno o otras actividades que antes no estaban dentro de la lista de quehaceres. Al mismo tiempo observé que las universidades querían aprovechar sus recursos, porque las que tenían un costo fijo elevado querían aprovechar sus profesores tiempo completo. Comenzaron a proveer más trabajo, más correos electrónicos y vino una invasión de correos electrónicos y de mensajes y de saturación, buscando precisamente, yo creo que ese aprovechamiento y en alguna ocasión le dije a alguno de mis jefes de las universidades, yo también tengo otras actividades complementarias, el estar aquí no solamente en este confinamiento nos trajo otros elementos a la presencialidad asistida por tecnología. Luego aparece algo muy importante y que lo tengo en mi mente presente cuando estoy dictando un curso, el principio de la atractividad. Pero, ¿qué es atractividad? O sea, ¿cómo estoy seguro de que mi audiencia que está en unas pantallas a X distancia, realmente estoy logrando eso? O sea, estoy logrando atraerlo, estoy enganchando, lo que llaman el engagement o el exordio de poderlos traer, ¿cierto? ¿Cómo hago para que realmente a través de esta presencialidad asistida por tecnología, esto se vuelva algo atractivo, algo agradable y divertido? Yo parto del principio de que ustedes aprenden mucho más divirtiéndose que todo lo opuesto. Entonces, era muy importante trabajar en este tema de la atractividad y pensar cómo hacíamos que realmente la gente sí estuviera allí. Porque uno de los interrogantes era, la gente se conecta, pero los 5 minutos puede estar en otro sitio. Mucho más cuando comenzaban a grabar las clases. Las clases obligatoriamente hay que grabarlas, pues entonces a uno le queda ese interrogante, y estoy adelantando un poquito al tema de las evaluaciones. ¿Están o no están? Entonces, la única era buscar una forma de que fuera algo atractivo, fuera algo, un engagement para los estudiantes. Igualmente para uno también, ¿no? Aparecen otros escenarios como los que comentaba ahorita, ¿sí? Ese ambiente de aprendizaje, ¿sí? El entorno donde se va a desarrollar el ambiente de aprendizaje cambió. Entonces, los estudiantes
aparentemente creeríamos que están en sus casas, pero otros pueden estar trabajando en otras situaciones diferentes, o no estar ahí en ese instante, ¿sí? Entonces, se esperaría de que esos ambientes de trabajo favorecieran la participación de todos los estudiantes, pero tampoco teníamos garantía de eso. Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Cómo creo ese ambiente de aprendizaje? ¿Cómo garantizo que realmente estamos llegando de una forma eficiente, cómoda, se está promoviendo aprendizaje significativo si estamos conectados a través de unas pantallas y un internet a veces medio inestable? Realmente iba en contravía de todo lo que nosotros habíamos tenido en nuestra mente, como lo fue la buena comunicación, la motivación. Entonces, esas experiencias de aprendizaje, cómo motivarlos. Yo creo que el reto era cómo hacer que los estudiantes estuvieran motivados y lograran ese enganche. Y miren que son muchos elementos para considerar. Lograr uno que el proceso se diera. No era solamente prender el computador y poner el internet, ¿sí? Entonces, retomando estos temas, aparece algo que es el aprendizaje experiencial. Hay mucha gente que ha escrito sobre esto, ¿cierto? Entonces, se trata de involucrar a las personas, donde cada uno va a tener una actitud de involucramiento en el proceso de aprendizaje, donde ya realmente no es de una sola vía, profesor-estudiante, sino que es de doble vía, ¿sí? Y comenzar a trabajar en esto. Realmente esta fue una de las estrategias que orienté, ¿sí? Y realmente se busca es facilitar que el aprendizaje se dé y no se puede amenazar al alumnado con castigos. Eso tiene que ver mucho con la evaluación, ¿sí? Entonces, toda esta teoría es lo que hace, se cumple el principio de la atractividad. Es el aprendizaje más probable que se dé y sea más duradero cuando sea por iniciativa propia. Cuando realmente logramos que el estudiante se enganche con lo que estamos trabajando. De todo esto aparecen entonces las preguntas mágicas y más difíciles de responder. Lo vi en varios cursos de virtualidad. ¿Cómo vamos a evaluar? La gran pregunta del millón. Cuestionarios, formatos, Google Forms. Les controlamos el tiempo para que ellos no tengan la oportunidad de irse a consultar a otra red o llamar al vecino o al compañero. Se van a copiar. Las evaluaciones van a ser individuales o por grupos. Van a tener acceso a mucha información. O sea, terminábamos pensando un tema de valores. Las personas estarán allí o no estarán allí, o de pronto tiene un papá sábelo todo que les va a absolver todos los exámenes, los parciales, los trabajos. ¿Cómo hacemos esto? Esta fue una de las grandes preocupaciones dentro de este proceso de la presencialidad asistida por tecnología. Había muchos docentes todavía preocupados por el tema de la evaluación. Realmente es un tema de valores, pienso yo. No podemos tener una actitud policíaca, mucho menos a través de dos pantallas, o esperar que al otro lado alguien no esté haciendo algo indebido. Entonces, esta fue una de las experiencias más críticas, y más de un colega se gastó horas y horas enteras en hacer unos cuestionarios, sobre todo para materias que tienen que ver con números, cuantitativas, y eso se vuelve algo muy pesado también de trabajar y agotado. ¿Qué me facilitó mucho el trabajo? Método de caso. Realmente que este método de caso parte de una situación de la vida real, ¿cierto? Invita a la reflexión. Se ha utilizado desde hace muchos años, no es algo nuevo, es algo ya utilizado desde hace mucho rato. Entonces permite que participen los estudiantes, se involucren y trabajen y discutan con un proceso de reflexión. En los últimos años hemos
hecho un debate en la Universidad ICESI y lo más importante es que los estudiantes lleguen a un punto de reflexión, ¿sí? Y el método de caso facilita eso. Vamos a ver las ventajas y desventajas, porque todo tiene unas ventajas y desventajas, no todo es una panacea. Entonces, este es el origen del método de casos de la Universidad de Harvard, la Facultad de Derecho, ¿sí? Y luego se ha ido generalizando a otras áreas, ¿cierto? Obviamente no creo que se pueda hacer en todos los cursos, habrá los cursos que son mucho más limitados, pero es una muy buena estrategia, ¿sí? Como es un método activo, entonces sí exige algunas condiciones, ¿no? Mucha creatividad, metodología activa, preocupación por la formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación y una definida vocación docente. Pues hace una aclaración que el método es mucho mejor en grupos, no con tantas personas, pero obviamente cada uno lo podrá adaptar a sus condiciones. Miren lo importante, esto fue ha sido las grandes dificultades para los colegas con los que he trabajado. El caso no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se puedan encontrar a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que se le entrena para generarlas. Hasta con los mismos estudiantes la gran dificultad era esa. ¿Cuál es la respuesta correcta, profesor? No, yo no estoy buscando una respuesta correcta. Esto no es X igual a 5. Generamos una serie de soluciones, una serie de posibles salidas al problema. Las discutimos, las reflexionamos, miramos las diferentes aristas que tienen los diferentes enfoques, ¿sí? Y de ahí viene la reflexión y nos enriquecemos con eso. Entonces, con eso salvaba el problema de la evaluación. Lo crítico que era el tema de que tenía que desarrollar programas o problemas donde X fuera igual a 5 y yo ponerle un 5 o un 1 a cada estudiante. Entonces, al llevar a los estudiantes a estas alternativas de solución, donde hay más creatividad, capacidad de innovar, ¿cierto? Y se conecta a la teoría de la práctica real, que ese es su gran valor, es el engagement que se logra con el estudiante, donde esa motivación, ese principio de la atractividad, él entra a esa clase interesado en participar, en formar parte del desarrollo y participar activamente en la solución de estos problemas, con una carga, con ese piano en la espalda que es la evaluación. Entonces, cuando se quita ese piano de la espalda, él va a entrar con una actitud diferente, una actitud más participativa, de tranquilidad, de estar en esa clase. Entonces, esa es una de las bondades que experimenté en esta pandemia. El otro recurso es el storytelling, ¿sí? Que es el arte de contar una historia, ¿sí? Ahí es transmitir las sensaciones, esto es algo muy sensorial, de tal manera que logra un impacto emocional en los estudiantes o el espectador, ¿sí? Y que luego da un espacio de reflexión. Miren que ambos puntos, el método de caso y el storytelling, me lleva a ese punto de reflexión. Esta es otra de las alternativas que utilicé, ¿sí? Entonces, lograr esa conexión emocional. Aquí les comparto esta frase de Maya Angelou. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Entonces, estas son las experiencias de aprendizaje, son las experiencias que prácticamente vuelve un reality, donde la persona está ahí metida en todo el proceso y estamos seguros, y eso estoy seguro, que no se te va a olvidar. Si yo recurro a que la gente memorice, que la gente esté haciendo preguntas desde memoria, estoy seguro que no se va a lograr el objetivo y va a ser desmotivante, no va a tener un principio de atractividad, la gente no va a entrar a un curso de estos a ningún horario, entrará y grabará la clase y seguirá en otras actividades. Pero en la medida que logremos con esta conexión emocional, que es muy importante, el telesentimiento a lo que hacemos,
¿sí? Miren esta parte tan interesante, ganar la confianza del público, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que hay algo fluido, se trabaja en temas de valores de seguridad y confianza, le da mucho más respaldo a lo que se está proponiendo y facilita mucho más el trabajo. Prácticamente estas fueron las estrategias y les comparto esta última, que es el aprendizaje por problemas. También hay otro que es el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Muy similares al método de caso. Es una herramienta donde realmente me permite partir de un problema de la vida real, ¿sí? Tenía un curso de la Universidad del Valle, en la sede de Jumbo, que era Ingeniería y Desarrollo Social, donde los estudiantes tenían que buscar un problema de la sociedad, de nuestro entorno, de la ciudad de Jumbo, la ciudad de Cali o de Colombia, de tal manera que lo trabajamos con esta metodología, ¿sí? Entonces eso los hace meterse en un problema y detrás de ese problema se va haciendo el desarrollo, ¿sí? Donde los estudiantes aprenden a resolver problemas, ¿sí? Bajo su propia dirección y responsabilidad, trabajar en equipo, argumentación, habilidades de liderazgo, comunicación, expresión oral, medir su propio conocimiento, a investigar, ¿sí? A razonar críticamente, también a hacer presentaciones en público, ¿sí? Y obviamente, pues, hay que definir el problema, analizarlo, ordenar las ideas, sistematizar y profundizar cada uno de los posibles problemas o alternativas que tenga, definir los objetivos, buscar información, sistematizar y verificar nuevas ideas. Esta es otra alternativa metodológica y ahí comparto la bibliografía del tema y ahorita sí podemos irnos a las preguntas que alguien quiera hacer con mucho gusto. ¿Sí? Arturo. Adelante, Profesor Arturo. Arturo Jurado. Sí, buenas tardes, profesor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Adelante, Arturo. Yo tengo la siguiente situación. Mis cursos son a través del campus virtual. Es asincrónico. Son asincrónicos. Cada semana propongo un tema. Y los cursos, tengo videos, pero tomados de YouTube, porque hacer videos yo por mi parte sería complejo, complicado, costoso, imposible, por decir de una manera. Por ejemplo, uno de los cursos que se llama Ensayos no destructivos, cómo tomar una radiografía, una pieza de una máquina, una estructura. No tenemos en la universidad el equipo ni nada, eso es con mucha seguridad, pero abundan los videos de instituciones y universidades en YouTube. Entonces yo escojo los videos más de acuerdo con el tema, etcétera, y los propongo. Y fuera de eso, pues la parte, por decir, llamada teórica o presentaciones van en ese día. Cada semana subo un tema. Bueno, el problema que yo tengo y que lo viví, porque yo ese cursos virtuales he venido dándolo hace unos 6 semestres, 5 semestres, pero desde la pandemia el año pasado y que después vino ese problema del paro de la universidad, los estudiantes no volvieron a entrar al campus, no volvieron a entrar. Y tengo 3 cursos y en los 3 cursos fue similar. Un curso ya avanzado para la carrera o la escuela, que es Ingeniería Materiales, y otro curso de mitad de semestre para Ingeniería Industrial, y etcétera, y otro curso que doy a Civil, Mecánica y Materiales. Pero en los 3, los estudiantes pararon y no
no volvieron a entrar, no volvieron a entrar y los temas yo los seguí colocando allí. En fin, sucedió que la universidad abrió, digamos, el semestre para terminarlo, pero apenas dio un mes. Imagine usted todo ese temario que quedó en mitad de camino, los estudiantes, retomarlo, eso fue el caos, eso fue terrible, porque yo tenía que presentar, yo lo que hago, la evaluación mía son talleres, porque no puedo hacer, por ejemplo, proyectos, porque el tema es extenso y fuera de eso los estudiantes no están capacitados como para decir, bueno, tomo esta parte de esta máquina y hago la radiografía y de esto lo otro, o le hago ultrasonido, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasó. Ahora he encontrado que este semestre me está pasando lo mismo. Estudiantes que se cuelgan, es decir, ya empiezan a entrar de 1, 2 y 3, ya no vuelven a entrar más al curso. Y me está pasando eso, y yo estoy muy preocupado porque, por decir algo, apenas un 20 o 30% de los estudiantes están entrando al curso y están siguiéndolo. Y entonces, ahora yo no quiero ser policío ahí en hacer de que yo, no, por ejemplo, les puse que no iba a calificar sino los que por lo menos asistieran más del 70% del curso. Apenas eso los iba a calificar en los talleres. Entonces, hasta ahora no he recibido respuesta, ni nadie ha protestado, ni nada de eso. Voy a ver, porque la próxima semana que hago ya el primer taller, cómo se van a comportar, ¿verdad? Y he encontrado que estudiantes que nunca entran al campus virtual, ¿sí? Nunca. Otro. Entonces, esto me ha creado una dificultad que a mí no me ocurría antes, no me ocurría eso en estos momentos muy complicado. ¿Por qué? Porque los estudiantes entran al primer tema, al segundo, a la 3, ya llevamos 4 semanas, ¿cierto? Y en la segunda o tercera ya no entraron más y se cuelgan a esos estudiantes. ¿Qué hacer allí, profesor? A ver, yo te comparto lo que he observado en estos últimos año y medio, 2 años, y de medio semestre para acá, un 50% de los estudiantes dejaron de ingresar a las clases. Hay muchas razones. Primero, una es el tema de que ellos quieren sus clases presenciales. Realmente todos quieren volver a la presencialidad. 2, estamos y están saturados los estudiantes. Lo he visto en varias universidades, no solamente en Univalle, sino también en ICESI, Javeriana. Por ejemplo, los estudiantes de maestría no quieren volver a ninguna clase presencial. Es todo lo contrario. Entonces, depende de la situación y el contexto de cada uno. Conozco estudiantes que recurrieron a trabajar porque la pandemia generó una crisis económica y han tenido que ponerse a trabajar y por eso se conectan, pero no los ves allí o no vuelven a entrar. Realmente es un tema de saturación por un lado, entonces ahí te sugeriría de pronto cambiar la estrategia y que no sea algo asincrónico, sino que tú estés con ellos de tal manera que se vuelva una dinámica donde los puedas enganchar o los talleres tengan otro enfoque. Y algo que he hecho con los estudiantes de maestría de la Javeriana, que ya son adultos, son ingenieros civiles, trabajábamos 5 horas, trabajábamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, las primeras 2 horas y media era teoría, revisábamos el taller de la clase de la semana que acabamos de terminar, después de que me lo hubieran entregado, entonces había un feedback del taller, pero lo resolvíamos otra vez en las primeras 3 horas y media, 2 horas y media. Continuábamos entonces las otras 2 horas y el taller, la meta era terminarlo en esas 2 horas. ¿Para qué?
para que no se llevaran una carga adicional, porque hay gente que trabaja. Entonces, de ahí de pronto puedes apropiar adaptarlo a lo que estás haciendo. Ojalá los talleres tú estés con ellos, y si es un video, los veas con ellos, pero obligarlos a resolverlos en esa clase, y el que no esté en esa clase, pues ya no se lo recibes, porque se va a resolver en clase. Entonces, o le haces una variante a ese video que ves con ellos, tú le agregas otras variables para resolver con ellos, amplías un poquito el taller o le cambias el enfoque, pero de tal manera que la nota se dé allí, el taller quede evaluado ese mismo día. Entonces, los que no entraron, los que no estuvieron en el taller, pues así graben la clase y graben el taller, pero no estuvieron allí. Entonces, al final llamas a lista, bueno, usted muestre qué resultado les dio, y es algo, hasta puedes trabajar en grupos y como si fuera un método de caso, tratando de adaptarlo a eso, pero que sea dentro de ese límite de tiempo. Eso sería pues una recomendación. Obviamente, ¿qué te digo? Todo esto es experimental, Sí. Yo no soy experto, son cosas que yo he hecho precisamente buscando lo que estás diciendo, el engagement, el exordio, vea, lo necesito aquí, bajo qué condiciones. Entonces, no hay un castigo tampoco, importante eso. De motivarlos a que es un taller dinámico, es un taller presencial, ¿sí? Donde tú estás con ellas, los acompañas, ellos se involucran en ese desarrollo y obtienen su nota, pero no es una nota castigadora, no es, más bien es una nota de que el que está aquí le va a ir bien, el que no vino, pues no vino. Es una decisión ya de adulto, entonces, porque esa es otra carga que nosotros como docentes no nos podemos echar encima. Si tiene usted una situación particular, pues la tendrá que manejar y resolver individualmente, pero esa sería mi recomendación, Arturo. Perdón, yo tengo otra idea que no sé qué piensas. Uno de los problemas que he encontrado es que los estudiantes dicen, no, el profesor sube los temas y todos están en el campo virtual. Entonces, como ellos escogen el día y la hora para estudiarlo, eso es una cosa buena en el ser asincrónico, no necesariamente el día de la clase. Entonces, me parece a mí que algunos estudiantes dirán, no, eso todo está allí, de modo que ir entonces, allí es donde empiezan a atrasarse. Ah, no, esta semana no entré. Eso es como cuando uno está estudiando un idioma por Sí, por Duolingo, ¿cierto? semanas. Entonces, Sí. yo estoy estudiando alemán y entonces llevo tantas clases, ay, pero hoy no entré, ay, el otro día no entré. Y ahí se queda. Yo estaba pensando si yo puedo retirar o ocultar los temas que ya se vieron. Y eso Podría ser, sería como un castigo para los estudiantes. pero, ¿Sí? pero, pero yo te lo Que cambio. tenga unos 2 semanas el tema y luego retirarlo. No sé. Pero yo prefiero más bien que los motives a estar con vos. Este Sí. taller va a estar Arturo. Arturo le va a hacer una variante al taller, no es el mismo taller de siempre, de todos los semestres. ¿Sí? Si Ajá. no estoy en este taller, él lo va a cambiar. Y lo bacano es que yo voy a entrar al taller, vamos a ampliar el taller, lo discutimos como si fuera un caso, le va a poner más elementos de análisis y de una vez me queda la nota. Y no tengo carga de la otra semana. Entonces puedes alargar la clase 1 hora más. Entonces va a ser, ahí va el principio de la atractividad. De tal manera que voy a clase con Arturo porque es presencial, el caso es diferente a todos los que se están tratando, hacemos el ejercicio, resolvemos el caso ahí mismo, el taller, y me queda una nota y listo, salí del tema, me puedo dedicar a otras actividades, ese tengo que irme a trabajar en otra cosa. Perdón, Olga Bueno, Lucía, muchas dame un gracias, segundito, muy Olga. amable. Listo, Arturo, espero que te haya servido de algo. Olga Lucía, por favor, adelante. Sí, es que yo, la inquietud que tengo en la discusión que estaba o en la conversación que estaba dando entre Arturo y Jairo es un poco sobre el carácter de la oferta que está dando, de la oferta pedagógica, porque creo que Arturo está dando una oferta de cursos virtuales, ¿no? Que se montan en un sistema y que también tiene otra dinámica
como él dice, para los tiempos de aprendizaje, para los momentos de aprendizaje. Y Jairo está ofreciendo una solución que no sería de un curso virtual, me parece. Correcto, correcto. Pues, en la dinámica presencial y en la dinámica, pues que temporalmente está ubicado en un momento, ¿cierto? En un momento preciso, digamos, en un campo de tiempo muy preciso. Entonces, creo que ahí habría que hacer una diferencia y pero me parece que hay un punto que compartimos y no sé con los otros participantes y es la preocupación por la no asistencia, la no asistencia, presencialidad, sí, y a los cursos. Y de pronto lo peor es que es la preocupación que tiene la universidad por sus indicadores también de bajar los índices de deserción, pero que la situación especial de la pandemia ha dado un campo, por ejemplo, para que ellos tengan un margen de decisión de cancelación de los cursos más amplio, y en ese margen de decisión si voy a cancelar o no ese curso, pues entonces se pone en juego también eso de si voy o no a las clases, ¿cierto? Cuando las clases son de este tipo sincrónico, o si entro o no entro al campo virtual, si son asincrónicos, la oferta pedagógica. Entonces, a mí sí me preocupa mucho eso y quisiera aprender de los otros compañeros cómo, digamos, hacen también con los estudiantes mismos esa preocupación, porque es que la presencialidad y la permanencia de los estudiantes en un curso, pues tampoco puede recaer solamente sobre nosotros. De acuerdo. Ya el semestre pasado ellos van a cancelar la materia hasta el último minuto. Eso le creaba a uno una sensación pues muy rara de todo este trabajo que está haciendo, y es posible que los muchachos cancelen al último minuto si ven en riesgo esos créditos, ¿no?, que tiene esa materia, y que de pronto la pérdida de esos créditos los lleve a un bajo, ¿cierto? Entonces dice, no, cancelo las materias y me quedo con los mismos obligatorios. O sea, si un semestre lo puedo hacer, no sé, con 14 créditos, ya con esas 2 o 3 materias tengo esos 14 créditos y las otras se cancelaron, y así hayan asistido de manera esporádica al curso. Entonces, un poco, yo tengo por lo menos esa inquietud y esa, como ese compromiso también con los estudiantes de cómo hacer que signifiquen lo que los llevó a matricular mi curso. ¿Ya? Desde el primer día del curso yo les digo, ¿ustedes por qué matricularon esto? Y todas las razones yo les digo que es un poco también esos modelos de aprendizaje donde todas las razones son justas, son justificaciones. O sea, dígame, ¿usted por qué está aquí? Y yo sabiendo desde el principio por qué está, entonces voy a movilizar pues toda mi atención para que permanezca, ¿cierto? O si está porque no debe sino esa materia, o si está porque le llamó la atención el nombre de la materia, o si está porque es una obligatoria, pues en el caso de los que son obligatorias para poder tomar otra para poder avanzar en el proceso con otras materias. Pero sí, para mí existe esa preocupación, y creo que sería lo que se compartiría entre la oferta de virtualidad o presencialidad asistida por tecnología que estamos viendo la mayoría de los docentes, y es ¿qué hacemos con la permanencia de los estudiantes en los cursos? ¿Qué hacemos para garantizar la permanencia de los estudiantes y no vivir como docentes ese sin sabor? Tengo matriculado 20, pero no veo sino 10, o tengo matriculado 40 y yo no veo sino que entran 15, ¿dónde están los otros? Pues, ¿y qué voy a hacer yo al final? ¿No voy a acorchar a 25? No, pues de eso no se trata. Es correcto, pero Olga, el tema no es algo, es pandémico, porque realmente el estudiante
se saturó. Nosotros también nos saturamos de cierta manera, pero los estudiantes están saturados y el tema de pararme una pantalla, sea sincrónico, asincrónico o el nombre que le pongamos, no cambia su ambiente de aprendizaje, lo mencioné ahorita. Si antes había un ambiente de aprendizaje que era un salón y han hecho estudios de cómo tener los salones confortables, donde la gente le invite a participar de una clase, ahora están en su casa con una situación económica complicada y aburridos de estar en el 3 en 1, como les decía yo, las 3 pantallas, 24 horas, y una el celular es la pantalla del portátil, otra la pantalla de televisión. Esa saturación también es para ellos, es entendible eso. Yo creería que el tema de la deserción es muy complicado y lo he visto en varias universidades y ahí no hay nada que hacer. Se nos sale de las manos realmente y toca que buscar métodos, como les decía, de hacer que la gente entre y tenga un engagement, se motive, participe y se lleve su resultado al final de clase. No esperar 2 o 3 semanas después. Esa es mi propuesta de trabajo. La profesora Carmen Faustino tiene la mano levantada. Profesora. Sí, profesor Jairo, muchísimas gracias por su presentación. Me parece muy valiosa su propuesta. Y bueno, quisiera antes de la pregunta también comentar un poco pues esta situación. Pues yo creo que, pues como usted lo dijo al principio, estamos en modalidad PAT y no en modalidad virtual. Y yo creo que esto nos lleva como a pensar cómo podemos combinar de la mejor manera lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? El trabajo independiente y el trabajo que se hace con el profesor. Y creo que dejar todo, digamos, pensando en que los estudiantes son autónomos, ¿sí? Que trabajan muy bien independientemente, cuando no les hemos dado de pronto las herramientas para ese trabajo en autonomía, pues es muy difícil. Y en mi caso, pues, como usted dice, ha funcionado bastante bien esto de trabajar sincronía y asincronía, dejando una parte del trabajo, pero que haya un encuentro en donde se haga discusión, reflexión, análisis, que realmente como que se aproveche un poco lo que se dejó como trabajo asincrónico. Y también creo que cuando hay esos grupos numerosos, también en algunos casos opté por ejemplo, si el curso es de 2 horas o de 3 horas o 4 horas, convocar a los estudiantes no todo el tiempo, sino la mitad digamos, del curso, la primera hora y la segunda mitad en la hora restante. Y creo que el hecho de que hubiera menos también lo hizo como sentir un poco cómodos para participar, para prender las cámaras, ¿sí? Y para reflexionar que si tenemos como los 40 juntos, yo creo que no es lo mismo tener 40 estudiantes en un aula que en una pantalla, ¿sí? Y cuando sabemos que también muchos de los trabajos que ellos hacen se desconectan de la clase y se conectan a su trabajo también en virtualidad. Entonces es algo, como usted dice, una saturación y bastante agotador para todos. Entonces yo creo que eso de encontrar como esas estrategias de alternar sincronía y asincronía y de también como hacer que el profesor esté allí y que trabajemos en pequeños grupos, pues también puede resultar valioso. Pues eso era lo que quería comentar con respecto a las experiencias y con respecto a lo que usted propone como estrategias del método de casos, storytelling y aprendizaje basado en problemas. No sé si podría darnos como un ejemplo de alguna de las actividades que usted hizo para su curso o para sus cursos. Muchas gracias. Bueno, ahí te comparto lo siguiente. En un curso de gestión de compras, el libro trae ya unos casos al final del capítulo, pero por lo general los libros vienen de Estados Unidos, de otros países, entonces hay que adaptarlos. Ese adaptarlos es que viene el storytelling, que es la experiencia tuya ya vivencial como profesional. Entonces, yo puedo coger un caso y decirle, esto es compras, esto es una multinacional, tiene unos indicadores, tiene unos proveedores. Ojo, estamos en Colombia, vamos a encontrar medianas y pequeñas empresas. En Colombia la logística es difícil, el transporte es totalmente terrestre, no tenemos sistemas multimodales de transporte como está en el caso, entonces hago un contraste
pero ese contraste es llevándolo más a la realidad colombiana. Entonces es donde ellos ahí comienzan a participar. Hay unos que trabajan o que tienen alguna experiencia, y eso enriquece todo el tema del storytelling, que es precisamente como recurrir a la experiencia que cada uno tiene. Por ejemplo, el profesor Arturo debe tener mucha experiencia y podría ampliar esos talleres, videos que él deja sincrónicos, él los podría ampliar y volverlos sincrónicos, precisamente para lograr un engagement, donde algo es más vivencial, donde el estudiante dice, no me voy, a los 8 días o a los 15 días, pues regreso porque me pareció interesante cómo participé de algo que es de Colombia, de mi región. Y entonces, eso es lo que realmente hago, y me hiciste acordar de una jefe, una jefe que tuve alguna vez. Me dijo, páseme todos los programas de su curso de maestría, aquí están. Páseme los libros, aquí están. Páseme los artículos, aquí están. Páseme las presentaciones, aquí están. Lo único que le dije a mi jefe en ese momento, mire, yo le puedo pasar todo el material que yo utilizo, pero hay 2 cosas que no le puedo entregar. La primera es que un gerente de algún ingenio me haga una pregunta, no sé qué me va a preguntar. Y lo segundo es que no sé qué le voy a responder. Ese es el plus, ese es el valor agregado que uno da en un curso. Y con base en lo que decía Carmen Cecilia, les dejo algo que salió de alguna universidad hace poco. Un estudiante se quejó porque no era ni sincrónico ni asincrónico, sino que para él los cursos se volvieron algo de autodidactas. Les volvimos los estudiantes autodidactas. Cuidado en caer en eso. Es una observación, es una reflexión que les dejo a ustedes. Cuidado con volver un curso para autodidactas, ¿vale? No sé si fue suficiente la respuesta, Carmen Cecilia. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Con gusto. Profesor Arturo, ¿tiene levantada la mano de nuevo? Sí, profesor, bueno, ya que lo menciona usted, en un curso que yo tengo que se conoce como manejo de materiales, puse un estudio de casos, ¿se acuerda del puerto en el Líbano, de la explosión por un mal manejo de materiales y almacenamiento? Sí, señor, hace como 2 años. Eso, yo puse ese caso y bueno, los estudiantes se entusiasmaron. Pero bueno, después yo me di cuenta de lo siguiente, de que eso no fue sino una parte del curso, una pequeña parte del curso, porque yo en manejo materiales veo el transporte de los materiales, el almacenamiento, cómo se guardan los materiales, cómo se transporta por barco, carretera, avión, etcétera. Y resulta que ese caso, pues los estudiantes muy entusiasmados y muy bueno el estudio de caso, pero después me di cuenta de que apenas era una parte del curso y yo entonces tendría que poner varios casos en el mismo curso y ya se resultaría muy complejo, muy complicado. Sí, Sí. no es fácil, no es fácil a veces, dependiendo. Por eso te lo dije en la charla, que no era para todos los cursos, porque depende de cada curso. Hay unos cursos donde se facilitan, otros no. Eso sí, es válida la aclaración, Arturo. Carmen. No, pues quisiera como hacer una reflexión al respecto, y es, pues teniendo en cuenta, digamos, estas estrategias, ¿sí? Como del método de caso, de que todo sea, digamos, un aprendizaje basado en problemas, pues digamos que todas las disciplinas a lo que nos llevan es justamente a resolver problemáticas de la vida, ¿cierto? En cualquier campo. Y creo que tal vez el llamado en este caso sería a que como docentes de pronto tenemos que estar muy, digamos, digamos, pegados como a la actualidad, de estar como actualizándonos, viendo noticias y mirando, digamos, situaciones que puedan ser susceptibles de utilizarlas en nuestras clases. Y pues a mí me gusta, por ejemplo, tener como mi repertorio de historias, de experiencias, de casos, ¿sí? De problemáticas, y creo que eso es un banco que uno está actualizando con el paso de la vida y con todo lo que sucede, digamos, en nuestro mundo, ¿no?
Entonces, pues yo creo que esa sería como una de las tareas a emprender para, como dice el profe, tener casos suficientes para poder realmente implementar la metodología y que eso sirva como una estrategia que mantenga entusiasmados y motivados a los estudiantes. Sí, y no olvidemos la parte de sentimiento, a la docencia que meterle sentimiento y emoción, que es algo divertido, es algo agradable, que realmente el estudiante se sienta también con confianza, tranquilo, interesado en participar, motivado, que es algo divertido, no algo pesado, aburridor, monótono, ¿sí? Yo creo que son las variables a tener en cuenta. No es fácil, yo creo que no es fácil, pues muy fácil hablarlo y conversarlo, pero yo creo que es arrancar, empezar a hacer experimentos y toca que hacerlo porque es la única opción que tenemos, volver a rescatar, como decía Olga, el tema de la deserción es altísima, uno no sabe si está o no está y uno se empieza a preocupar y las universidades también, ¿no? Entonces, el principio de la atractividad, volver esto atractivo, ese es el reto. ¿Cómo? Les he compartido un poco de lo que yo he conocido. De nuevo, la profesora Olga tiene la mano levantada. Me voy a aprender todo. Sí, estaba pensando, bueno, hace tiempo tengo esa práctica en mi curso y es que a pesar de que es un curso que ofrece mucha teoría y que es como una introducción y la única posibilidad que tienen de acercarse a un tipo de conocimiento, o unos tipos de conocimiento que son los de la psicología política y de la psicología y género, no hay otros campos en la formación para eso, entonces toca aprovechar ese semestre para darle lo más que se puede, para no convertirlo en una masa solamente de transmisión de conceptos teóricos y de todo lo que son mis fundamentaciones con toda la subjetividad que es. Lo que opté desde hace años es por invitarlos desde el primer momento, desde la primera sección, a escoger un tema de interés con el cual se van a preocupar durante todo el semestre. Y es lo mismo, o sea, es a crear un problema, una pregunta que van a ir revisando y que van a ir leyendo ellos mismos críticamente con los elementos que va dando el curso, porque pues como que el objetivo de todos los cursos en la universidad pues es formar para la vida profesional, ¿cierto? Cada uno de los contenidos a los que los muchachos se acercan a través de nuestra acompañamiento pues es para fortalecer que cuando salgan puedan resolver los problemas que se le van a presentar a ellos como profesionales en las diferentes disciplinas a las que pertenecen. Entonces, a mí por lo menos me ha dado mucho éxito, he tenido mucho éxito antes de que existiera la pandemia y se continúa ahora, porque ellos se enganchan desde el principio con un tema, esa pregunta que se plantean y que tienen, por ejemplo, 4 secciones para madurar una pregunta o un tema y exponerla y recibir feedback con sus compañeros, o sea, socializarla con sus compañeros, mira, esto es sobre lo que yo quiero trabajar en el campo de la psicología política o lo que me preocupa como en el campo de la psicología política o de la psicología y el género. Y van madurándola y pues hay veces las preguntas se transforman, o sea, el problema se va también transformando en la medida en que ellos van analizándolo con las herramientas teóricas y metodológicas que el curso va ofreciendo. Entonces se le encuentra sentido también como al curso en la resolución de una problemática que es cercana a su interés. Y un poco pues como respondería a esto que tú dices, o sea, ser atractivo, ¿no? Ese conocimiento al que nos estamos acercando, ese ¿para qué? No, pues para que le resuelva usted una preguntita que tiene en ese campo, ¿no? Para que lo ponga usted como actor de resolución de ese problema.
y aportar. Uy, Olga, llegaste a un punto crítico, que es lo que los estudiantes más se preocupan, es el uso, la utilidad. ¿Para qué? ¿Cuándo lo voy a usar? Entonces, alguna vez hablaba con el profesor Hernando Prado, el Mazo Prado, me decía, estamos creando cazadores de dragones, muy buenos para cazar dragones, pero salen a la calle y no hay ni un solo dragón. Entonces, ese punto que estás tocando es muy importante y forma parte del storytelling, que el storytelling es un relato donde yo emocionalmente te involucro, es una vivencia personal mía de trabajo que la comparto y que va conectada con un poco de teoría que hemos visto o de algún caso, pero los conecto con eso, donde ellos participan de ese sentimiento, porque nos hemos olvidado de la parte emocional y sentimental. Ese es el engagement, el otro engagement, no solamente lo que hemos hablado. Y si le encontrás un uso y que ese uso le va a servir profesionalmente para luego desempeñarse para la vida y que le va a ayudarse a ganar un sancocho de gallina, estoy seguro que él vuelve a clase. ¿Vale? Profesor, muchas gracias. Pues ya, se acabó el espacio, por decirlo de alguna manera, que teníamos presupuestado para el encuentro. No sé si hay más preguntas hasta este momento. Bueno, yo de nuevo quiero agradecerle al profesor Jairo Guerrero por habernos cedido pues este tiempo y por su presentación. Yo creo que para todos los participantes fue muy satisfactorio escucharlo y como se despide el profesor John Alexander Sanabria, nos ha dado varios tips, por decirlo de alguna manera, para tener en cuenta. Y bueno, les recuerdo que esta presentación pues va a estar en nuestro canal de YouTube junto con todos los encuentros que hemos tenido durante este tiempo. Allí pueden consultar de nuevo esta presentación, pueden recomendarla a sus colegas, pueden sí compartirla, pues para que entre todos sigamos construyendo esto que es el aprendizaje y la docencia, el ejercicio de la docencia en estos tiempos de contingencia. Entonces, les quiero agradecer a ustedes mucho por su participación, por sus preguntas, por el espacio de discusión y les invito a que estén pendientes de sus correos electrónicos para una nueva, eh, para una nueva una nueva invitación a los encuentros de virtualidad, diálogos y a otros eventos que vamos a tener en la DINTEF. Allí Karen Ramírez puso el enlace donde pueden encontrar este encuentro, este video de este encuentro y los videos de encuentros anteriores que hemos llevado a cabo. Entonces, muchísimas gracias, profesor Jairo Guerrero, y gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Con mucho gusto y con mucho cariño. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, hasta pronto. A todos. Y nos vemos Muchas en una gracias próxima a oportunidad. todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego, Sandrita. Hola, profe, ¿cómo está? Bien.